Y la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Vamos a orar. Eterno y amantísimo Dios, después de haberte adorado, después de haberte exaltado, después de haber glorificado tu nombre, ahora ponemos este tiempo en tus manos que vamos a meditar en él. Pedimos de tu dirección, que tú seas ministrando en nuestros corazones, que tú seas ministrando en nuestras vidas. Te pido por tu iglesia que atenderá el mensaje, Señor. Mi vida en tus manos como un instrumento. Te pido, Padre, que me dé tu gracia para no violentar tu palabra, Señor, sino predicar tu palabra con el propósito que fue escrita, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede ocupar su lugar, hermano? Como le decía, vamos a continuar con la epístola a los Filipenses, esta epístola que desde el año pasado Dios nos ministró a que la iglesia en este lugar fuéramos revisados a través del mover de la iglesia en Filipos, y estamos en el último capítulo, el capítulo 4, y vamos solamente a tomar un versículo, el versículo 1, porque después de ahí es un tema que tiene que ver con el versículo 1, pero que tiene que ser entendido primero el versículo. El tema, a los que anotan, estabilidad en la iglesia, el desafío. Estabilidad en la iglesia, el desafío. Déjeme darle una definición de lo que significa la palabra estabilidad. La estabilidad es una cualidad estable, dice el diccionario, y es una cualidad que mantiene el equilibrio. ¿Mantiene qué, hermanos? El equilibrio. No cambia. La estabilidad es algo que permanece en un tiempo a pesar de las circunstancias. La estabilidad, entonces, hermanos, tiene que ver con un equilibrio, con algo estable, con una cualidad. Y el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a los filipenses, les venía advirtiendo de muchas situaciones, de lo importante que era la iglesia para él. Recordemos que después de 10 años, él manda esta carta a Filipos y él amaba mucho a esta iglesia. A pesar de que él estaba preso en ese momento, las circunstancias que estaban alrededor de su vida no eran las mejores, pero él entendía que la iglesia tenía que madurar y tenía que crecer. Y él envía esta carta en un momento importante, viendo de que había una circunstancia que estaba minando, por decirlo así, la iglesia en Filipos. Encontramos de que Pablo entonces escribe un mensaje muy importante a la iglesia en Filipos, pero tiene que hablarles acerca de lo importante que es la estabilidad. Si algo está minando a las iglesias hoy en el tiempo contemporáneo es la falta de estabilidad en todas las áreas y particularmente en el área espiritual. La falta de liderazgo, la falta de hombres que entiendan el llamado del Señor, hace falta en nuestros tiempos. Vaya conmigo a Juan 16:33. Dejo un apartado ahí y vamos a tener un poco de contexto o de introducción en relación al pasaje. A la iglesia de hoy nos toca a nosotros experimentar una gran inestabilidad, hablando desde la parte más alta del liderazgo hasta la gente que está en las bancas. Encontramos mucha inestabilidad. Y la iglesia es inestable, ¿sabe por qué? Porque no ha entendido los principios de la Biblia. Cuando una persona es inestable es porque el resultado ha sido de que aquello que Dios habla, aquello que Dios nos ministra, se queda solamente como mero conocimiento y no va mucho más allá. En Juan 16:33, Jesucristo les advierte a los discípulos y les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Jesucristo advierte a sus discípulos de que en el mundo habrá aflicciones las cuales producirían inestabilidad. Porque si la estabilidad es un equilibrio y un balance, lo contrario que es una falta de equilibrio y una falta de balance. Y es lo que Jesucristo les advierte a sus discípulos: en el mundo experimentarán momentos de inestabilidad, momentos de falta de equilibrio y de balance.
Y entonces, después de que Él les plantea el panorama, Él les da un consejo. Y hoy Dios nos recuerda a nosotros. Pero confiad. ¿Qué nos llama Dios? A confiar en sus promesas, a confiar en aquello que Él nos ha dicho cuando nos tocara enfrentar momentos de inestabilidad. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 5:8, no lo busque, solamente a los que anotan. La palabra nos llama y nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El apóstol Pedro advierte a través de la inspiración de la palabra de Dios a que tenemos que ser sobrios y tenemos que velar como iglesia. Si no velamos y no somos sobrios, dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente, y el diablo es el adversario y anda buscando a quien devorar. Ahora la pregunta: ¿quiénes serán, por decirlo así, las víctimas de Satanás? Los inestables. Los inestables, los de falta de equilibrio, serán ellos la presa fácil donde Satanás comenzará en sus mentes a minar y a quitarles de aquella estabilidad que Dios ha prometido darnos a nosotros. Y en esta mañana es muy importante que revisemos nuestras vidas. ¿Qué es lo que estaba pasando en Filipos? ¿Por qué Pablo, en el versículo 1, que es sumamente importante, al final en Filipenses 4, vamos a regresar y ver entonces cuál es el panorama que había en Filipos, en la iglesia? Ninguna iglesia es perfecta, todos experimentamos situaciones difíciles y somos llamados todos a crecer en el Señor. Encontramos en los versículos 2 en adelante la situación de dos personas, dos mujeres, Evodia y Sintique, que tenían una situación, una diferencia. Y ese dice el versículo 2: luego ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Pablo se da cuenta de que en la iglesia en Filipos hay una situación difícil que está produciendo una inestabilidad, y eso le preocupa a él. Las situaciones de Evodia y Sintique, según los estudiosos, eran dos mujeres prominentes. Recordemos que la iglesia en Filipos comienza con Lidia, y estas dos mujeres, Evodia y Sintique, eran parte de la congregación y tenían un peso dentro de la iglesia, pero había llegado a sus vidas a experimentar una inestabilidad de tal manera que había conflictos entre ellas. No nos dice la Biblia qué conflictos eran, pero era muy grande, de tal manera que la iglesia comenzaba a darse cuenta de lo que estaba pasando ahí con ellas dos. Y aquí Pablo les dice, les ruega a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir. ¿En quién, hermanos? Qué importante es entender las cosas en el Señor. Sabe que la palabra en el Señor, que tenemos allí en el versículo 2, pero que también está en el versículo 1, en la última parte del versículo 1, dice: estad así firmes, ¿en qué, hermanos? Esa palabra, estar firmes en el Señor, tiene un significado profundo, y que es sumamente importante, que debemos de entender nosotros. Es una expresión que el apóstol Pablo frecuentemente menciona en la Biblia. A los que anotan: número 1, ¿qué significa estar en el Señor? Significa estar incorporado a Cristo, porque Cristo abarca toda la vida del creyente. ¿Escuchó eso? Cristo abarca toda nuestra vida, no parte. Cuando Pablo le dice a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor, Pablo lo que les quiere decir es a Evodia y a Sintique que todo lo que ellas vivan como mujeres tiene que ser abarcado a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué significa eso, hermanos? Estar en Cristo. Significa que todos los aspectos, situaciones de la vida cotidiana del cristiano, las determina Cristo a través de su palabra. Es decir, a través de la palabra será la luz que nos ayudará eventualmente a solucionar los problemas que tengamos como cristianos. Vamos a ir a unas citas. Daniel capítulo 1 versículo 8. Cuando la palabra estar en Cristo
significa que Cristo determina todos los aspectos de la vida del cristiano. Cuando decimos nosotros que estamos en Cristo Jesús, debemos de entender que Él va a guiarnos y a enseñarnos en cada una de las situaciones de la vida. Y encontramos en Daniel capítulo 1, versículo 8 y 9. Antes de que lo lea, yo les quiero leer Mateo 5:13 al 16. Jesucristo, en la línea que estamos estudiando, dice Mateo 5:13, en lo que estaba buscando Daniel 1:8, vosotros sois la sal de la tierra. Le está diciendo a los discípulos Jesucristo que ellos son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Cuando Jesucristo le dice a los discípulos que son la sal de la tierra, les está diciendo que ellos son llamados a preservar las verdades del Evangelio en su vida, porque Cristo determina todo lo que está en nosotros. Si decimos que estamos en Cristo, Él determina más allá de lo que yo crea o piensa, porque si nosotros no somos la sal de la tierra, ni tampoco la luz del mundo, entonces Cristo no determina qué hacemos y cómo lo hacemos. Aquí tenemos entonces en Daniel 1:8 el caso de un joven, 17 años, un jovencito, que fue llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor. Un joven que le tocó dejar su familia, su país, e ir a otro lugar que no era el suyo para aprender otra cultura y vivir de otra manera en la cual él no sabía. Pero dice el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. La palabra proponer, o el verbo proponer, sum, con S-U-M, significa ubicar o poner en un lugar algo. Y Daniel ubicó en su corazón no contaminarse. Cuando una persona, cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, se da cuenta de que está en el Señor, Él propone, Él ubica en su corazón, a pesar de las circunstancias, no contaminarse con las cosas del mundo. Daniel lo hizo muy claro. En este caso, él se dio cuenta que él podía contaminarse de acuerdo a su creencia como judío. No comían igual que los de Babilonia, pero él propuso en su corazón no contaminarse con aquello que él iba a recibir. Y sabe que, hermanos, esto nos enseña a nosotros que es en el corazón donde proponemos caminar en Cristo, caminar en el Señor, para que no te contamines como el mundo piensa y como el mundo es. Segunda característica de la frase estar en Cristo, que encontramos en Filipenses 4:1 y 2, también significa esta frase que es Cristo a través de su palabra que determina la conducta de los creyentes. Estar en Cristo significa que es la palabra de Dios que determina la conducta que está en ¿dónde, hermanos? En los creyentes. Es decir, cuando decimos que estamos en Cristo, es Cristo a través de su palabra que va a enseñarnos a cómo conducirnos, a cómo guiarnos. Mire cómo dice Colosenses 3, versículo 5. Colosenses 3, 5. Vaya conmigo a esa cita. Colosenses 3, 5. Porque Pablo le pide a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir, pero en el Señor. Es decir, Pablo está rogando a Evodia y a Sintique que aquella diferencia que ellas tenían que solucionarla a través de lo que la Biblia enseña, de lo que ellos aprendieron, o de lo que ellas aprendieron, mejor dicho, y no como ellas creían o percibían las cosas. Colosenses 3, 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Cuando nosotros leemos esta palabra, Pablo les dice aquí a los colosenses que tienen que hacer pues morir lo terrenal. ¿Por qué? Porque ahora no es nuestro cuerpo, nuestra manera de pensar
cómo vamos a enfrentar las circunstancias, sino a través de lo que Cristo nos enseña. Y luego comienza a mencionar algunos ejemplos: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos ¿de qué? De desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, tiempo pasado. Estar en Cristo significa que ya no vivimos como los que no conocen a Cristo. Es su palabra la que va a enseñarnos a cómo caminar y cómo enfrentar. Por eso Pablo es tan explícito en el problema en la iglesia con Evodia y Sintique, a solucionar sus problemas en Cristo. Cada vez que tú tengas en tu vida un problema con la familia, con los hijos, etcétera, eres llamado o somos llamados todos a arreglarlo en el Señor. Que sea Cristo el que determine cómo hacerlo y no tu manera de pensar, porque cada vez que tú lo hagas conforme a tus intereses personales, te vas a equivocar. Concluye el texto: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Es un mandato que la Biblia enseña que si estamos en el Señor, somos llamados nosotros a dejar y no caminar en ellos. Vamos a regresar a Filipenses 4. Era tan grande el problema que estaba en Filipos que Pablo lo tomó con seriedad, que le encargó al responsable. Recordemos que el pastor que Pablo, cuando estuvo ahí, él habló a Lidia, y luego particularmente cuando envía la carta a Evodia y Sintique, versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. Es decir, hay una tercera persona que también Pablo, al ver seriamente el asunto entre Evodia y Sintique, involucra a una tercera persona: que ayudéis a estas a que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo, en el versículo 3, habla de que también se involucre una tercera persona para que las diferencias entre Evodia y Sintique logren disiparse, hermanos. Mire, cuando hay una inestabilidad en una persona o en personas dentro de la iglesia, trae consecuencias trágicas, espiritualmente hablando. Por eso hay que tomar muy seriamente esta predicación. Si tu vida es muy inestable, estás en un terreno muy peligroso, en el cual va a traerte consecuencias espirituales presentes y futuras. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 14, vaya conmigo. Pablo está profundamente preocupado por la estabilidad de la iglesia en Filipos. Pablo tomó seriamente la diferencia que hubo entre Evodia y Sintique, que está preocupado, porque la inestabilidad es un cáncer que comienza a minar a una iglesia y que no hay nada ni nadie que lo pueda quitar si no se da cuenta la iglesia. Dice segunda de Pedro 2:14, ¿lo tiene? Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas, ¿qué, hermanos? Hablando de aquellas personas que se introducen en las iglesias, o aquellos hermanos con una enseñanza inestable. Mire, siempre una persona inestable va a ser víctima, espiritualmente hablando, de falsas enseñanzas, y que te van a llevar siempre a vivir las cosas en la carne y no conforme Dios nos manda en su palabra. Y Pedro lo externa así: seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia. ¿Quiénes? Los inestables. Son muy codiciosos y son hijos de maldición. Vemos a un Pedro el cual se preocupa por la estabilidad de las almas inestables. Y sabe que esta mañana es lo que Cristo también le preocupa en la congregación hoy, aquí donde estamos nosotros. Es preocupante cuando una persona es inestable espiritualmente.
Ahí mismo en la segunda epístola de Pedro, pero el capítulo 3, adelante, versículo 16. Hay muchas personas inestables, inconstantes hoy, que han distorsionado mucho las cosas de Dios. Por eso Pablo hace esa advertencia. Segunda de Pedro 3:16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, una persona indocta es alguien que no está versado en el tema, e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Una de las consecuencias de una persona inestable, hermanos, es de que cambia y tuerce las cosas. Esto a Pablo le preocupó muchísimo, por eso les pide a que sean firmes en el Señor. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia de una persona inestable y las consecuencias de esa inestabilidad. Génesis 49, versículo 1. No sé cuántos de ustedes han leído este pasaje. Vamos a ver la vida de Rubén. Rubén era el primogénito o fue el primogénito de Jacob. Recordemos que en la Biblia el primogénito era el que tenía el derecho, por decirlo así, de todos los beneficios que el padre había adquirido, tanto materiales como espirituales. Siempre el primogénito fue parte importante. Y aquí encontramos un momento en el cual Jacob tiene una plática con su hijo Rubén. Versículo 1, usted me alcanza. Y llamó Jacob a sus hijos. ¿El padre a quién? Y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Un padre responsable junta a sus hijos y les advierte de cómo será el futuro que vendrá, porque él como padre tiene un panorama más amplio. Versículo 2, juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Allí Israel es el nombre mismo de Jacob. Recordemos que Dios le cambia el nombre, porque Jacob significa mentiroso, tramposo, y Dios le cambia el nombre y le pone el nombre de Israel. Es el mismo. Versículo 3, Rubén. ¿A quién le está hablando? A Rubén, el primogénito de Jacob. Tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal en poder. ¿Se imagina el padre que le habla a su primogénito y le diga estas palabras? Hijo, tú eres mi fuerza. Tú eres el que me hace sentir orgulloso. Tú eres un hombre de mucha vitalidad. Eres un hombre fuerte, Rubén. Es lo que Jacob le está diciendo a su hijo. Eres mi fortaleza, le dice, eres el principio de mi vigor. Y qué importante es cuando el padre tiene a su hijo y lo abraza y le dice, cuando esté viejo, hijo, tú vas a ser que me vas a sacar de los problemas. Porque tú eres mi fortaleza, eres mi vigor, le dice, eres principal en dignidad. Obviamente para Jacob representaba todo Rubén, todo. Se sentía muy orgulloso de él. Pero vea el 4. Impetuoso como las aguas. ¿Cómo son las aguas, hermanos? Se mueven de un lado hacia otro, tienen muy poca estabilidad, porque aquí Jacob usa un término impetuoso como las aguas. ¿A quién le está hablando? A Rubén, no pierda de vista eso. ¿No serás qué? ¿Pero por qué? Si es el primogénito. ¿Qué fue lo que pasó, Rubén? Si eras mi dignidad, eras mi fortaleza, si eras el fuerte en mi vida, eras mi orgullo, ¿por qué ahora cambia Jacob? Por cuando subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. ¿Qué había pasado? En Génesis 35, 22, a los que anotan, encontramos el caso que Rubén se acuesta con Bila, la concubina de Jacob. Y ese hecho fue suficiente para que fuera desheredado y fuera quitado la primogenitura de Rubén. Está en Génesis 35, 22. Imagínense que el hijo
llega a la casa y se mete con la concubina de Jacob. El privilegio y la oportunidad que tenía Rubén para dirigir a sus hermanos fue echado a la borda por un momento de locura y por una inestabilidad. Le explico un poco más. Cuando usted se come unos frijoles así refritos, ricos, ahorita que hace hambre, y los tiene en la mesa y comienza a comérselos, y después de 2, 3 tacos se da cuenta de que cuando da una mordida se encuentra una piedra. ¿De qué se acuerda? ¿De lo rico de los frijoles o de la piedra que había en los frijoles? Es decir, una situación en tu vida puede estropear todo lo demás que está a tu alrededor por una mala decisión. Porque aunque tengas muchas cosas buenas, una piedra es la que te acuerdas más en todo lo demás. Y fue lo que le pasó a Rubén. Dice en Génesis 35, 22, a los que ya lo buscaron, me alcanzan los que no. Aconteció que cuando moraba Israel o Jacob en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. Fíjese, no solamente se metió Rubén con la concubina de Jacob, sino que también el padre lo supo. Y esto nos enseña, hermanos, que nada hay oculto debajo del sol. Todo Dios lo sabe. Y esto que estamos leyendo concluye el versículo 22. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Encontramos entonces que Rubén, por una falta de estabilidad espiritual, cometió una decisión que le afectó para el resto de su vida. Si usted sigue leyendo la vida de Rubén, Rubén no representó nada después de esto en la familia de Jacob. Porque al final, si usted logra leer, lo que lo que Jacob le iba a dar a Rubén, se lo dio a los hijos de José. Y a ellos son la bendición. Esto es muy profundo, hermanos. A veces vemos como que muy livianamente las cosas. Por eso Dios nos advierte hoy a tener conciencia de lo que es importante, la estabilidad en el Señor. Vamos a regresar para ir concluyendo en Filipenses 4:1. Solamente es un versículo para luego, si Dios nos concede la vida la siguiente semana, revisar a profundidad el tema de boda y de Sintique. Pero Pablo, en el versículo 1 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Allí Pablo utiliza un verbo de firmeza en las cosas del Señor. La palabra firme, o el verbo firme, stequete, significa o habla de estar estacionado en algo para preservar, para continuar. Y es lo que Pablo les está diciendo a ellos, a los filipenses, a que estén en una posición en la cual tengan que enfrentar las diferencias, pero firmemente en las cosas del Señor. Y esto es muy importante, que Dios quiere hablarnos en esta hora. Vamos a ir a la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Un hombre de Dios de nombre Tozer, A.W. Tozer, en el tiempo del siglo pasado, un hombre que tiene muchos libros escritos, muy buenos por cierto, él escribió esto después de que revisó a la iglesia de su tiempo. Tozer dijo lo siguiente: la iglesia hace mucho tiempo que está aburrida de Dios. Para la iglesia es un aburrimiento las cosas de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué concluye de esta manera Tozer después de revisar la iglesia? Dice este hombre de Dios que la iglesia, las congregaciones, se aburren de Dios porque lo que Dios les dice que hagan, no lo hacen. Lo tienen en su mente, pero no lo tienen en su corazón. Pablo les dice a los filipenses que estén firmes en el Señor.
Y dice en el texto que les di, así que hermanos, estad firmes y retened, ¿qué hermanos? La palabra doctrina es enseñanza. Cuando una persona es estable, es llamada a retener las enseñanzas que vienen de Dios. ¿Y cómo se retienen? Si no es a través de la obediencia. El martes pasado leíamos un texto que estábamos estudiando en Mateo capítulo 10, sumamente importante para nosotros. Cuando Jesús les habla a sus discípulos en Mateo 10, vamos a ir rápidamente, 10, 24 y 25, antes de concluir el texto de segunda de Tesalonicenses 2:15. Dice Mateo 10, 24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Ese versículo, lo que está hablando Jesús a sus discípulos es lo siguiente, que Él siempre será el maestro y que nosotros seremos siempre los que aprenden. La palabra discípulo significa matates, el que aprende. Y cuando Jesús le dice en Mateo 10, 24, el discípulo no es más que su maestro, les está diciendo algo. Pasen los tiempos, pase lo que pase, ustedes siempre serán los que van a aprender y yo soy el que va a enseñar. Y luego dice la última parte, ni el siervo es más que su Señor. El siervo siempre tiene la obligación de obedecer lo que le pide su amo, ¿cierto? Jesús les recuerda a sus discípulos, ustedes siempre serán los que tendrán que obedecer lo que yo les enseño. Nunca va a cambiar. Eso se llama una axionomía, que significa algo que no cambia, algo que siempre existe y que siempre permanece. Jesús establece entonces que la iglesia siempre será la que aprende y Él el que enseña. Y que los siervos siempre serán los que obedecen y Él es el que nos da la dirección hacia dónde ir. Por eso, en el texto de segunda de Tesalonicenses 2:15, dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Si usted quiere ser un cristiano espiritualmente fuerte y estable, retenga las enseñanzas de Cristo. No solamente como un conocimiento, sino como una aplicación en la vida diaria. Si no retenemos las enseñanzas que hemos recibido de Dios a través de la predicación o a través de la lectura de la palabra, seremos entonces inestables espiritualmente y puede suceder que nos pase lo que Rubén. Por eso el mensaje, retened la doctrina que habéis aprendido. Si nosotros no retenemos las cosas de Dios espiritualmente, vendrán consecuencias trágicas. Voy a pedirle que se ponga de pie y vamos a darle a Dios gracias por su palabra. Eterno Dios y Padre que estás en los cielos, te pido por la iglesia en este lugar, que nos des estabilidad, Señor, en las cosas que tú nos enseñas, a retener lo que tú nos hablas y a ponerlo en práctica, Señor. Te pido por la vida espiritual de la congregación, que tú seas ministrando y que tú seas obrando, Señor. Te pido, Padre, que en esta hora tu gracia sea sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús.